Informe de coyuntura número 15, una semana más juntos y vamos a revisar entonces. Hoy vamos a tratar de hacerlo muy rápidamente. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Que fue una semana muy interesante, súper interesante. Hacía mucho que no se daban ciertas circunstancias que esta semana sucedieron y vamos a ver qué es lo que suponemos que nos espera en los próximos días. Entonces, vamos rapidito, como siempre, a ver qué pasó con el dólar. Bueno, acá la primera novedad. Primera novedad, es la segunda semana que no baja el dólar blue. Está exactamente igual, también exactamente igual que la semana pasada. La semana pasada había terminado arriba de la semana anterior, es decir, que está como estancado. ¿Esto quiere decir que el gobierno perdió el control? No, no, no. No encendamos alarmas donde no las hay. Quizá lo que significa es que, bueno, empieza a haber un contramovimiento de lo que fue el blanqueo. Es obvio que esto puede suceder. Yo creo que esta semana todavía va a haber movimientos de último momento, pero bueno, ya después, quizá entrado noviembre, empecemos a ver alguna merma, algún estancamiento, incluso algún impulso del dólar un poquito hacia arriba. Esto ya lo había dicho de todos modos Caputo. Dijo, bueno, algunas zozobras podemos llegar a tener, pero no vamos a tener una tormenta. ¿Sí? Entonces ya se está anticipando. Creo que, a ver, si uno suma esto, y lo vamos a hablar al final, digo, pero si uno suma esto más una cierta cantidad de aporte que va a hacer el Banco Mundial, más una cierta cantidad de aporte que va a hacer el BID, más los dólares que están en el blanqueo, etcétera, etcétera, y alguna cosita más que se pueda conseguir, bueno, mm, la mayoría de los analistas económicos dicen, muchachos, déjense de joder, es el momento para abrir el cepo y para tomar el riesgo. Porque después, es cierto que vos todavía podés llegar a tener cierta tranquilidad hasta marzo, etcétera, dependiendo de cierta coyuntura, por supuesto. Pero al final, o sea, ¿para qué esperar a marzo si lo podés hacer ahora y después podés corregir, tenés un tiempo largo para corregir y llegar más o menos tranquilo a las elecciones de medio término, ¿no? Que son, dicho sea de paso, unas elecciones de medio término, desde lo simbólico siempre son importantes las elecciones porque es un poco el termómetro de lo que siente la sociedad con respecto a la evolución política, económica, social del gobierno. Pero esta tiene una particularidad y es que apenas se renuevan diputados, ¿sí? Es una elección de medio término de las más flojas, digamos, ¿no? Y es muy raro que esta elección de medio término, a menos que haya una cosa muy sorpresiva, vaya a cambiar de modo contundente la ecuación para un lado o para el otro. Porque esta renovación se hace contra aquella que había ganado ¿cuándo fue? 2021. En 2021 había ganado el PRO, ¿se acuerdan? Entonces, lo más probable que es lo que se dice, che, bueno, los votos del PRO los va a terminar absorbiendo la Libertad Avanza, es lo más lógico, y después va a haber una dispersión de votos, qué sé yo. Entonces, no va a cambiar demasiado la ecuación a cómo operativamente están trabajando ahora. Probablemente se caigan muchos votos del PRO, muchos de esos votos refuercen la Libertad Avanza, pero la composición de la Cámara es muy raro que cambie en demasía, ¿sí? Bien, dicho lo cual, va a ser un plebiscito digamos, de lo que piensa la gente acerca de cómo viene el gobierno. Lo que sí bajó un poquito es el dólar MEP, el dólar financiero, muy poquitito, ¿sí? Pero, creo que había terminado en 1160 la semana pasada, ¿no? 1150 y pico. Bien. Y ahora está cerca de 1140. Bueno, algo bajó, pero bueno, acuérdense que siempre uno cuando termina midiendo, cuando se quiere hacer dejar dólar, mide contra dólar blue, ¿no? Bueno, nada, esto como una observación, simplemente como para entender que en realidad las cosas con el dólar están quietas, pero han dejado de caer. Es decir, no hay ni para arriba ni para abajo. Están ahí, están en ese margen y parecería que se ha llegado como al límite. Esto es todo lo que va a caer. Ahora es una decisión del gobierno de lo que quiera hacer, ¿sí? Ahora, de todos modos, fíjense que está muy cerca. Si vos decís, che, vamos a ver el dólar oficial. Bueno, estamos acá
1018, ok, contra 1200, estás ahí, ¿sí? No es que vas a tener un salto inflacionario loquísimo. Yo creo que las dudas del gobierno están más centradas en que no haya una corrida y que esa corrida genere zozobra en otros aspectos, por ejemplo, que vuelva a subir el riesgo país, eh, a que justamente haya un problema grave con el valor en realidad del dólar, porque si el argentino se bancó el dólar a 1500, hoy está a 1200, si se va a 1300, no es que vas a sacarte los pocos pelos que tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, bien, dicho lo cual, vamos a dejar de, no vamos a dejar de compartir, vamos a salir un ratito de acá. Y vamos a ir como siempre a ver qué es lo que pasó. Vamos a empezar por el riesgo país, y quiero mostrarles algo muy particular del riesgo país. Fíjense, lo vamos a ver, ¿se acuerdan la semana pasada? Miren esto. Voy a mostrarles el mensual, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les había dicho, fíjense, que estaba viendo esto? Che, el riesgo país está tirando una meseta, ¿sí? Se los había dicho el viernes pasado, le dije, miren que parecería que va a tirar una meseta, hay que ver qué pasa después cuando se decide, ¿no? Y fíjense que lunes, martes, ¿sí? Miércoles, quedó en esa meseta. No les estaba mintiendo, ¿vieron? Estaba la meseta, entonces esto o se define para arriba o se define para abajo, pero marca una tendencia. Después, cuando se definió para abajo, afortunadamente, ¿no? El jueves ya empezó a bajar y el viernes terminó por debajo de los 1000 puntos en mucho tiempo, lo cual es una buena noticia. Es sin lugar a dudas una buena noticia. Mejora el perfil crediticio del país, genera expectativa por eventualmente si tenés que rolear deuda, ¿sí? Hubo anuncios en la semana, al final vamos a hablar un poquito de esto, pero hubo anuncios en la semana, Milei empezó a tomar deuda, ¿sí? No es que no la hubiese tomado, bueno, al final hablamos, al final quédate hasta el final que vamos a hablar de qué es lo que pasó esta semana, te muestro el verbal que también se cumple un poco lo que yo te venía diciendo, ¿sí? Está buscando otro máximo anual, ¿no? Estamos acá, fíjate, ¿te acordás que te decía? Estábamos acá, algo había bajado, la tendencia no había cambiado, ¿sí? Estábamos acá la semana pasada. Y dije, bueno, va a buscar el próximo máximo, es así. Y buscó el siguiente máximo. Hoy está en el máximo anual, 12 meses para atrás estás en máximo con el Merval. Y por supuesto el panel general sigue más o menos este mismo esquema, ¿eh? Con lo cual, yo lo que creo en este contexto es que, bueno, hay que seguirlo, hay que estudiarlo. Quizás suba un poquito más y después hace una corrección, es así, ¿sí? Pero siempre es una corrección y para arriba, corrección para arriba, corrección para arriba. Está buscando máximos, ¿sí? Y no parece haber en el contexto nada que perturbe esa marcha. Esto es muy importante. Bien, vamos entonces al informe semanal, en realidad el informe diario, pero bueno, yo lo presento el último semanal, que es el del viernes, del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que tiene que ver con, en este caso, renta fija, ¿sí? Y acá, a ver, vamos a pasar esto rápido porque vamos a ir a los generales y después me voy a detener cuando vea los instrumentos punto a punto, me voy a detener un poquito en un bono particular que fue como la estrella de la semana, ¿eh? Fue una cosa muy particular. Bueno, eh, estamos viendo todo lo que son los bonales y los globales, ¿sí? Y ya están, fíjense el rendimiento de bonales y globales prácticamente y comparen esto contra una obligación negociable. Esta es la TIR, ¿sí? Esto que ven acá es la TIR. Bueno, comparen esa TIR contra una obligación negociable. Ya están más o menos ahí, muy cerca. Hay un poquito de crecimiento que puede llegar a ocurrir con determinadas paridades, en la curva más larga, por ejemplo el AL41, algo del AL35 todavía puede llegar a crecer, ¿sí? Pero están, digamos, el rendimiento se empieza a parecer al de una obligación negociable y
justamente han crecido mucho. Recuerden que esto hace un año estaba en 20%, 25%. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se ha ido acomodando y seguramente si el riesgo país sigue bajando, esto se va a seguir acomodando hacia arriba. Es decir, que se va a reducir la brecha de la paridad, va a bajar el rendimiento, como es lógico, ¿sí? Y se va a acercar más a un rendimiento lógico de una obligación negociable, que puede ser de un 12-13%, ¿sí? Una obligación negociable agresiva, ¿eh? Pero ya estás entrando en esa fase. Estás entrando en esa fase. Bien. Continuamos, continuamos. Vamos a buscar las LECAP. Fíjense las LECAP, cómo también han ido acomodándose, en función de lo que está sucediendo en el mercado. Llegaron a rendirte por encima del 60%. Hoy por hoy no tenés ninguna rindiendo por encima del 60%. Están todas entre el 47, 48 y el 52, más o menos, ¿sí? Tenés que ir viendo cada una, estudiando cuando lo comprás, pero bueno, 22, 53 y hasta ahí, ¿sí? Y aparecieron los famosos Boncap, que después vamos a dedicarle, pero los Boncap están más o menos en el 48%, después vamos a dedicarle una liñita. Los dos funcionan más o menos del mismo modo, ¿sí? Es renta fija, se paga finish, es decir, que se paga todo al vencimiento, lo compras en mercado secundario, como siempre. Bien, lo podés licitar o podés comprar en el mercado secundario. Compras en el mercado secundario, bueno, lo compras al precio de mercado de ese momento, digamos, ¿no? Y es renta fija. ¿Sí? Renta fija siempre está entre el 3 y el 4%. Ahí estamos. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Les dije, vamos a tratar de ir rápido. Fíjense los BOP reales. Fíjense los BOP reales. TIR de BOP reales, 7 y pico, 9 y pico, 12 y pico. Ya los BOP reales te están rindiendo como te rendiría una obligación negociable. Más o menos, quiere decir, ya está. Esto es importante porque también traza expectativa con respecto al dólar. ¿Eso significa que no va a pasar nada? No, no digo que no va a pasar nada, pero la realidad es que los bopreales ya se están comportando en un riesgo muy similar al que te aparece con una obligación negociable. ¿Sí? Una obligación negociable agresiva, ¿querés? Bueno, está bien. YPF, por ejemplo, bueno, están ahí. ¿Eh? Pero siempre lo que sucedió en Argentina, que es una particularidad de Argentina, no pasa en todos los países del mundo, pasa en países que tienen un historial de deuda un poco malo, digámoslo así. Bueno, lo que pasa es que justamente las deudas de empresas están mejor vistas en el mercado o se concluye que van a cumplir mejor que la deuda del Estado. Bueno, acá lo que te sucede contra los bospreales es que prácticamente están rindiendo como una obligación negociable, muy, muy cerca. Una cosa o la otra, bueno, da igual. Lo importante es que la TIR es muy, muy, muy similar. ¿Eh? Bien, ¿seguimos? Seguimos. Vamos a ir justamente a obligaciones negociables. Fíjense la TIR, salvo casos excepcionales como, bueno, acá tenés, por ejemplo, la Edenor clase 2, que igual está venciendo ahora, el mes que viene, con lo cual esto del 26%, digo, es un poquito tirado de los pelos, ¿sí? Después, ¿qué otra que está un poquito exagerada también? Bueno, Compañía General de Combustibles, que la tenés en un 15%, es entendible, pero te está pagando en marzo de 2025, ya se acaba. Por eso te encontrás con estos números. Y después, cosas que son un poquito más largas, y bueno, te encontrás con celulosa, ¿sí? Al 9%, pero que también se acaba en junio, ¿sí? Te encontrás con YPF, por ejemplo, que siempre está entre los que más rinde, acá lo tenés, mira. YPF está así, la tenés hasta 2029, ¿eh? Y está en un 8 y pico por ciento. Por eso decía, está rindiendo muchas de las opciones, ¿sí? Tenés también IRSA, ¿no? En un 8% acá, la primera. ¿Eh?
Quiero decir, muchas de las opciones te están rindiendo como si fuesen, se comportan como si fuesen obligaciones negociables. Fíjate esta obligación negociable aquí abajo, ¿sí? Una paridad del 95%, te está rindiendo un 11,77, que es de celulosa, la tenés acá abajo, vence en mayo de 2028. Fíjate esto contra un Bopreal, ¿sí? Esa es la TIR, fíjate, acordate la TIR de un Bopreal, acá lo tenemos, ¿sí? Que te está rindiendo a veces incluso por debajo, ¿eh? Acá tenemos todos los que son en pesos, los normales, ¿eh? Acá, ¿sí? Te está rindiendo prácticamente lo de un Bopreal. En la curva corta de los Bopreales, ¿sí? Te está rindiendo menos que un papel de celulosa, que una obligación negociable de celulosa. Bueno, ¿sí? Es decir, que un poco parecería que los números se están acomodando, vamos a volver al informe global, un poco los números se están acomodando y empieza a haber, digamos, las oportunidades ya no pasan por ahí, por la especulación del upside de los bonos, o sí, pero digamos mucho menor, y empieza a haber, digamos, un espacio más importante para el desarrollo accionario de empresas. Esa es la realidad, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la estrella de la semana, se los estaba prometiendo, el bono TBPP, ¿sí? Cupón PBI. Pensamos que la economía argentina va a volar. Bueno, a ver, vamos a hacer un análisis un poco particular de esto, ¿sí? Fíjense el acomodamiento anual de este bono. 1280%, gran estrella anual, más que come. O sea, si vos hace 12 meses compraste este bono, te salvaste, ¿sí? Yo lo tengo no hace tanto, ¿eh? Pero lo compré hace unos cuantos meses. Bueno, y en el mensual mejoró un 97%. Y en el semanal mejoró un 72%, agresivo. Fíjense, después ya hubo gente que tomó ganancia. ¿Está para tomar ganancia? Bueno, cada uno hace su análisis. En general, estos subidones súper agresivos tienen un alto componente especulativo. En general, tienen un alto componente especulativo. Entonces, a ver, lo lógico sería que no se sostenga ahí, ¿eh? Pero aún así, la performance anual sigue siendo muy, muy buena, ¿eh? Esto es para tenerlo en cuenta. ¿Vieron? Yo hace semanas que les vengo diciendo, ojo con este bono, ojo con este bono, ojo con este bono. Acá estaba. Bien. Vamos con el AL30. Vamos a ver todo bonos. Así se va a llamar el canal, todo bonos. No, porque fueron los que se van acomodando. Cuando el riesgo país se acomoda hacia abajo, los bonos se acomodan hacia arriba. Es así. ¿Sí? Mejoran la evaluación, digámoslo así, el rendimiento. La TIR siempre va a ser menor, porque estás pensando en la diferencia, ¿no? Contra la paridad. Bueno, la semana de la L30 también, buena, ¿no? O sea, en el mensual 6,81 y en el semanal 4,11. Se acomodó otra vez hacia arriba. Acá también, no tan pronunciado como el bono que vimos antes, pero en los últimos 2 días, que fue. ¿Con qué coincide las últimas dos ruedas? Con el bajón profundo. Fíjense, lo que yo les decía. Acá está, esto pero es calcado, ¿eh? Esto es manual. Fíjense, esto coincide, este movimiento que está lateralizando prácticamente, ¿sí? ¿Con qué coincide? Cuando yo les dije, vean la meseta del riesgo país. Meseta del riesgo país, meseta del riesgo país aquí. Se cae, derrumba el riesgo país en las últimas 2 jornadas, sube la L30, pero calcado, es un movimiento calcado, ¿eh? Bueno, después, si lo que sucede en la semana que viene es que el riesgo país vuelve a los 1100, por ejemplo, esto se va a caer. Este va a ser un movimiento hacia abajo. Y si la semana que viene el riesgo país baja hasta los 800, 700 puntos, esto va a ir para arriba. Es matemático, ¿eh? Funciona así. Va. Bono GD46 de la curva larga.
¿sí? De la curva larga, pero acuérdense que este va a empezar a amortizar, está amortizando ya, ¿eh? Lo mismo, ¿sí? Un muy buen mes y una semana modesta, mucho más modesta, pero el mes viene siendo espectacular. Por eso yo digo, estos bonos largos, lo digo para mi cartera, ¿no? A mí me gustan porque presentan oportunidad. Bienvenidos los BONCAP, los bonos de capitalización del Tesoro Nacional, que son LECAPs. Quiero decir, funcionan exactamente del mismo modo que las LECAP. ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, finaliza en diciembre de 2025, el T1-5D5, ¿sí? Ticker, finaliza en diciembre de 2025. Es decir, que la diferencia entre los BONCAP y las LECAP es la duración, el vencimiento, que en general supera los 12 meses de la emisión. En cambio, las letras son siempre más cortas que los 12 meses de la emisión. Esa es la gran diferencia. Después lo demás funcionan prácticamente como una LECAP. Si vos confías en el país, lo podés encontrar incluso en el mercado secundario. Se licitan, por supuesto. Se pueden encontrar también en el mercado secundario. ¿Y por qué, digo, el Tesoro, en vez de licitar LECAPs, ahora licita BONCAPs? ¿O por qué, digamos, amplían la duración? Bueno, justamente porque están probando el mercado. Están probando si el mercado les cree. Si vos participás de una licitación en la cual tenés un instrumento que te está dando un rendimiento de más o menos entre el 3 y el 4%, este está en 3,70 aproximadamente, ¿sí? Entonces, lo que pensás es que la inflación va a estar por debajo de eso. Vos decís, che, inflación a 12 meses va a estar por debajo de eso. Me sirve como instrumento. Y si yo lo comparo con lo que está dando el plazo fijo, me sirve como instrumento. La diferencia es que el plazo fijo todos los meses te tuk, 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 tuk. Esto tenés que esperar a que venza. Pero la podés vender en el mercado secundario y siempre suben porque se va recortando del interés, se va recortando, es decir, va haciendo como una convergencia. ¿Sí? Porque el interés te lo pagan al finalizar. ¿Eh? Bueno, esto es un poco cómo funciona el BONCAP. Lo quería traer justamente para mencionar que es una alternativa nueva, nueva entre comillas, por la duración, pero que funciona más o menos como una, como una letra. Bueno, si quieres bancarlo, ahí vas. ¿Eh? Eh, bueno, a ver, la semana de las acciones, lo mismo. Fíjense, Banco Macro, lo mismo, mismo movimiento. Este es uno de los cuatro fantásticos, los cuatro fantásticos del Merval argentino, ¿no? Que son Banco Macro, YPF, Pampa y Grupo Financiero Galicia, que son, se supone, los que mayor volumen operan siempre, ¿no? Y bueno, más allá de lo bien que le está yendo el mes, lo bien que le está yendo el año, empezamos por el año, 400%, muy por encima de la inflación, ¿sí? Lo bien que le está yendo el mes, 12% para arriba y lo bien que le fue la semana, más de un 6% para arriba. Espectacular, espectacular. Bueno, ¿y en ese contexto qué? Y en ese contexto, fíjense, los últimos 2 días, de nuevo, buenas perspectivas. Parecería que esta cosa de que, che, se derrumba el riego país, acciona ahí es razonable, ¿eh? Después lo vamos a explicar al final, si bien cómo es el tema, pero digo, acciona que se empiece a ver al país con determinada buena perspectiva. Y eso hace que mejoren los activos. ¿Eh? Activos, siempre estamos hablando de activos financieros. ¿Sí? No hablamos de lo que se podría llamar economía real, ¿no? Estamos hablando de activos financieros. ¿Eh? Entonces, fíjense como en la semana lateralizó, subió, bajó, qué sé yo, y cuando mejoró el riesgo país, pum, se fue para arriba. ¿Eh? Mismo movimiento que ya es de 30. Bien, y otro que anduvo muy bien, que pegó el subidón de la semana, fueron los amigos de Tesla. ¿Eh? Una de las empresas de Elon Musk, el amigo del Jabo.
que, ¿ustedes qué piensan? Elon Musk, ¿se quiere parecer al Jabo? Yo pienso que sí, ¿eh? No, no, no al revés, ¿eh? No es que Javier Milei, no, 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 no. Para mí Elon Musk se quiere parecer, lo está imitando a Milei. Aparte, es una tontería mía en medio de la charla. Elon Musk, perdón, Tesla, entonces sí lo vemos con un subidón, ¿por qué? Porque presentó balance y le fue muy bien. 20% prácticamente en un día, en una semana. Es decir, si lo habías agarrado por acá, lo habías comprado, ¡pum! Agarraste el subidón de prácticamente 20 por 18% en la semana. Ojo que en el mes, fíjense que venía para abajo, ¿no? Pero bueno, la semana fue positiva. La semana fue muy positiva de Tesla. Y traigo otro para observar, que lo estoy siguiendo, que también le fue bien, ¿sí? Que fue General Motors. En el mes viene muy bien, 7,45 para arriba, y en la semana un 3 y piquito. Es bueno, ¿eh? Uno dice, claro, uno lo compara con Tesla o lo compara con el bono PBI, y vos decís, che, no, pero un 3 y pico te parece bueno, y bueno, pero son 7 días. Imagínate si vos invertiste el lunes, vendiste el viernes. ¿Eh? ¿Qué te parece? En una semana, 3 y pico. Es bastante, ¿no? Bueno, entonces llegamos, interrogantes y conclusiones. 6 meses más con el dólar pisado y con inflación a la baja, el gobierno tiene más aire que nunca y ya proyecta 2025. Y además, como veníamos diciendo, es un año electoral. Ese año electoral, bueno, desde el punto de vista, es un año electoral legislativo y desde el punto de vista legislativo, pobre. ¿Por qué pobre? Porque renuevan diputados. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde el punto de vista estrictamente legislativo, no es que va a haber un gran cambio, porque esto tenés que vincularlo no con lo que pasó el año pasado, sino con lo que pasó 4 años atrás, es decir, en 2021, ¿sí? Que ya había ganado la oposición las elecciones. Entonces, en ese contexto, es importante destacar que quizá en la composición del Congreso no va a haber grandes novedades, salvo que suceda una cosa muy disruptiva, pero digo, en general parecería que no va a haber grandes novedades, pero sí es cierto que se va a plebiscitar la gestión Milei. Eso es lógico, la gente va a expresar su humor con respecto a la gestión Milei. Entonces, para el gobierno es muy importante llegar no solamente tranquilo al año que viene, sino empezar a mostrar reacción. Y en este contexto parecería que hasta le alcanza, no con mostrar un gran rebote, la famosa B corta, que nunca llegó, ni siquiera creo que llegó la pipa de Nike. Pero sí vemos, che, mira, estamos reaccionando. Les dijimos que al principio iba a ser duro, ahora pusimos digamos, todos los drivers económicos, financieros en caja y estamos empezando a salir. Si el gobierno llega tranquilo, no va a tener problemas en hacer un buen plebiscito de su gestión. Es una percepción mía, ¿sí? El gobierno piensa igual y dice, bueno, vamos a ver si podemos tener el dólar tranquilo, por lo menos el próximo semestre. El próximo semestre ya casi te diría los próximos 12 meses, ¿no? Y que la inflación vaya bajando un poquito más y que eventualmente se estacione empiece en 1 coma por mes. Ese es el gran objetivo para los próximos meses. Y en ese contexto, ¿hay que preocuparse por la elección en el PJ? Hice un video esta semana hablando de este tema en mi canal de TikTok. Podés seguirme en TikTok, invertir.es.fácil, y ahí te explico por qué sí es importante la interna del PJ, que hay que ver si se hace. Pero ¿por qué? Digo, porque no es una elección nacional, querés llamarlo así, es una elección de papel, pero, tenés ahí, si querés llamarlo así, el riesgo de que Cristina termine posicionándose como la líder más consistente de la oposición.
y que Cristina le dispute hoy, por ejemplo, a Axel, a Lustó o a un montón de figuras emergentes, ese posicionamiento de oposición dura, porque eso es oposición dura, después están los opositores, bla, bla, no sé, Yarlora, por ejemplo, ¿no? Pero no, oposición dura, estás hablando ahí. Que se vuelva a posicionar Cristina en ese lugar puede generar algún tipo de zozobra en los mercados. Hay que ver cómo los mercados toman esta situación. Y sobre todo, si la victoria de Cristina es contundente. Porque si la victoria de Cristina es por medio punto, si es que sucede, bueno, ahí no le va a quedar otra que tener que dialogar con todos los sectores del PJ, y el PJ es, digamos, un partido variopinto en opiniones. Recuerden que dentro del PJ la tenés a Cristina, pero también la tenés a Scioli, ¿no? Entonces es muy variopinto. Ahora, si el triunfo es contundente, te va a decir, bueno, acá estoy yo, este es el camino, se acabó la historia, y eso sí puede llegar a generar en los mercados algún tipo de nerviosismo. ¿Hay que preocuparse por la elección de los Estados Unidos? También, ni porque digo, a ver, todos pensamos que va a ser más fácil para Argentina si gana Trump que si gana Biden. Bueno, hay que verlo. Hay que verlo. Trump en principio se lleva muy bien con Mauricio Macri y facilitó determinados aspectos dentro del préstamo del FMI, pero cuando empezamos a discutir agricultura, limones y todo ese tema, fue bastante duro. Entonces, en el aspecto contrario de lo que se cree desde el punto de vista económico, Trump y Milley no tienen demasiado que ver, no tienen la misma perspectiva. Milei es un aperturista, es un hombre, si uno lo quiere llamar así, un liberal extremo. Y bueno, Trump no, Trump por el contrario, te diría que tiene una visión mucho más geopolítica, es un más proteccionista, está pensando en proteger a los farmers del Medio Oeste, está pensando en poner, en devaluar el dólar, en poner aranceles a las importaciones, casi lo contrario de lo que hace Milei. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista político pueden ser muy amigos y tener aspectos que vinculan lo social, la visión de cómo, bueno, de bajar el impuesto a las empresas y todo eso, puede ser que tengan ciertas similitudes, pero desde el punto de vista geopolítico, cómo se posicionan, no tienen mucha similitud, sobre todo en la visión económica, ¿eh? Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Y bueno, y si gana Kamala Harris tampoco es el acabose, ¿eh? Porque si hay algo que han demostrado los presidentes en la historia, ¿no? Los presidentes de Estados Unidos es que después hay salvo, quizá Trump ha sido el más agresivo, pero digo, salvo Trump, después hay ciertas cosas que son el statu quo y no se tocan, ¿eh? Entonces, tampoco se le acabose si gana Kamala Harris, por ahí habrá que hacer nuevos amigos. Eh, Seguirá bajando el riesgo país y bueno, el riesgo país depende de estos drivers, depende de que el mercado empiece a percibir. ¿Cuándo es la elección? El 4 de noviembre, ¿eh? La elección en Estados Unidos, la semana que viene, ¿no? La otra, es martes. Eh, bueno, ahí vamos a empezar a ver qué es lo que pasa. Seguramente, si gana Trump, el riesgo país por ahí baja un poquito más. Si no gana Trump, entonces por ahí los mercados se ponen más nerviosos, salen de los mercados emergentes. Hay que verlo, ¿eh? La gran novedad, sí, el gobierno empezó a tomar deuda de organismos internacionales. Ahora me explico un poquito lo de la deuda porque yo hice algunos videos en TikTok que fueron polémicos, que si el gobierno o no el gobierno, y que tiene mucho que ver también con esto del superávit, si es real o no es real. ¿El gobierno está tomando deuda? Sí, está tomando deuda. ¿El gobierno de Milei generó deuda nueva? Es una discusión. Primero tenemos que ver los BOPREALES. Los BOPREALES, acuérdense, es una deuda que sí generó Milei, o en realidad que reconoció Milei, pero que venía de arrastre del gobierno anterior. Alguna solución le tenías que dar a eso, porque los importadores, vos me podés decir, se pasaron de vivos porque querían traer importaciones a un dólar de 200, bueno, todo eso es discutible, pero digo, ellos ya habían puesto la plata. Entonces, alguna
solución le tenías que dar. Si quieren reconocer eso como deuda de Milei, bueno, cada uno sabe, pero esa es la solución que encontró Milei. Habría que ver qué hace uno en sus zapatos, ¿no? Pero digo, esa es la solución que encontró el gobierno de Milei y Caputo, y Bausili, Banco Central, para el problema de la deuda del Banco Central con los importadores. Después, está tomando deuda para refinanciar deuda. Y uno dice, no, pero está emitiendo más deuda de la que necesita refinanciar. Un poquito. Pero recuerden que se trata de deuda en pesos, no deuda en dólares. Esto parece una tontería, pero no es una tontería. Porque si vos, es una deuda, vamos a decirlo para decirlo rápido, es acomodable. ¿Sí? Porque si vos acomodás el valor del dólar, esa deuda en pesos también tiende a acomodarse. ¿Eh? Ahora, esto que está sucediendo ahora sí es una novedad, porque Milei no había salido, salvo el tema de los bopreales, insisto, porque siempre va alguno me diga algo, no había salido a endeudarse en dólares. Y ahora se anunció, eso no significa que él no quería endeudarse en dólares, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando le dijo Fantino, tengo no sé cuántos árabes acá que me van a poner y mostrar en su celular, que me van a poner 30.000 millones y salgo del cepo y no sé qué? Bueno, para la dolarización era. Para dolarizar me van a poner 30.000 millones los árabes, que no sé, deben estar, seguramente vienen nadando porque todavía no llegaron. Pero más allá de la chanza, lo que digo es, no venía tomando deuda en dólares y ahora está tomando deuda en dólares. Está tomando deuda en dólares, hard dólar, ¿no? Dólar que tenés que responder con dólar, no dólar con la tasa, entonces salís y podés evaluar el dólar y el peso, toma, acá tenés los pesos, no. ¿Eh? Dólar, dólar. Y anunciaron esta semana pasada que un poco más de 8.000 millones de dólares vendrían desde el BID y desde el Banco Mundial. Ojo con esto en general, lo que pasa es que no son específicos. Si vos ves el anuncio que emitió el gobierno, la verdad es que vos decís, che, pero esto, ¿quién lo escribió? Porque tanto el BID como el Banco Mundial, que auditan el dinero que te dan dinero para obras concretas, para proyectos concretos, proyectos de educación, de desarrollo social, de obras de infraestructura. No te dan plata financiera, no te dicen, che, toma, esta para que vos la juegues un poquito, generamos. Que el FMI sí, ¿eh? El FMI lo dice, Fondo Monetario Internacional, ayuda a las finanzas de los países. El Banco Mundial y el BID tienen un objetivo distinto. Y cuando vos lees la descripción que hace el gobierno de ese préstamo es muy genérico. Bueno, para reforzar educación, desarrollo, bla, 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 y no te explica cuáles son los proyectos que se van a financiar con ese dinero que entró. O están pensando en no financiar nada. Eso me preocuparía mucho más. Porque después terminamos siempre perdiendo credibilidad, ¿eh? Pero bueno, dólares frescos, los dólares tenías, los dólares del blanqueo, más dólares frescos que están llegando ahora con esta deuda, insisto, esto sí es hacer que la deuda crezca, ¿eh? Esto es hacer que la deuda crezca, ¿eh? Que está tomando el gobierno. Bueno. Y hasta acá llegamos hoy, ¿eh? No te olvides, te digo siempre que esto que te conté no es recomendación, es simplemente mi opinión, mi visión, lo que yo estoy haciendo con mis inversiones y que me podés seguir en invertir.es.fácil en TikTok. Todos los días estoy subiendo algún video que obviamente es de coyuntura, de lo que está pasando en este momento. ¿Eh? Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. ¿Mm? Que tengan todos una excelente semana.